Cordial saludo, mi nombre es Daisy Caterina Reyes Roa, estoy en el curso de ecuaciones diferenciales del programa de Ingeniería de Alimentos en el grupo 372. Para el día de hoy les voy a presentar el ejercicio 5. El ejercicio 5 es de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Hay unas preguntas orientadoras, dice cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver. Yo escogí la letra B, la cual tiene aplicación del modelo de enfriamiento de Newton con el siguiente problema planteado. Un termómetro se lleva a una habitación hasta el ambiente exterior, donde la temperatura del aire es de 5 grados Fahrenheit. Después de un minuto, el termómetro indica 55 grados Fahrenheit y después de 5 minutos indica 30 grados Fahrenheit. Viene la pregunta, ¿cuál era la temperatura inicial de la habitación? La segunda pregunta dice, ¿cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explique la situación problema planteado? Para esto, escogí la gráfica para el problema planteado, que es una gráfica exponencial decreciente, ya que inicia con una temperatura de 64.4 grados Fahrenheit, luego empieza a bajar o disminuir a 55 grados Fahrenheit y llega hasta 30 grados Fahrenheit. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación del problema? Dice, para esta ecuación diferencial tenemos el modelo de enfriamiento de Newton con la ecuación que lo representa temperatura a la 1 es igual a la constante por delta. Después nos dicen cuál es el método utilizado para encontrar la solución general de y por el tiempo de la ecuación diferencial. Vamos a detallar paso a paso. Entonces vamos a reescribir la ecuación anterior en la cual pues la derivada de temperatura sobre la derivada del tiempo es igual a la constante por delta. Entonces aplicamos las ecuaciones diferenciales que son de variables separables. Entonces tenemos que derivada de temperaturas sobre delta es igual a la constante por la derivada del tiempo. Entonces vamos a integrar. Entonces cogemos la ecuación de integral de derivada de temperatura sobre delta. Esto es igual a la constante de la integral de la derivada por el tiempo, por la derivada del tiempo. Entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces U es igual a la temperatura menos la temperatura ambiente y de U es igual a la derivada de la temperatura. Entonces vamos acá a reemplazar. Entonces la integral de du sobre U es igual a la constante por la integral de la derivada del tiempo. Entonces lo que vamos a utilizar acá es la ecuación del logaritmo natural de U es igual a la constante por el tiempo más la C, que es una constante de la derivada. Entonces tenemos que la integral, el logaritmo integral natural de temperatura menos temperatura ambiente es igual a la constante por el tiempo más la C, que es una constante derivada. Entonces vamos a despejar la temperatura. Entonces para despejar tenemos que temperatura menos tiempo más menos temperatura ambiente es igual a la Euler de la constante por el tiempo más C. Entonces tenemos que temperatura menos temperatura ambiente es igual a la Euler, a la constante por el tiempo, y la Euler por la elevado a la constante de la derivada. Entonces la temperatura es igual a C por Euler de la constante del tiempo más la temperatura ambiente, que esta sería la solución general. Entonces vamos a reemplazar, tenemos que la temperatura es igual a 5 más la constante, la C, de la derivada de Euler a la constante por el tiempo. Entonces tenemos como condición inicial la temperatura que se tiene a un minuto, que es igual a la 55 grados Fahrenheit, que esta no la denominamos como la ecuación 1, que sería 55, sería igual a 5 más C por Euler de la constante. Entonces tenemos que la condición final es con una temperatura de 5 minutos que es igual a 30 grados Fahrenheit, que sería la ecuación 2, sería 30 es igual a 5 más C de Euler de 5 por la constante. Entonces hallando K, que es la constante, despejamos C,
de la ecuación 1. Entonces tenemos que 55 menos 5 es igual a la C de Euler por la constante, a la constante. Entonces sería, el resultado de esta ecuación sería 50 es igual a C de Euler a la constante. Entonces tenemos que 50 dividido en E a la constante es igual a C, que sería la ecuación 3. Vamos a reemplazar entonces C en ecuación 2 para hallar la constante. 30 es igual a 5 más 50 sobre E a la constante por E de 5 por constante. Entonces sería 25 es igual a 50 Euler a 4 a la K. Entonces tenemos que un medio es igual a Euler 4 a la K. Entonces tenemos el logaritmo natural de un medio que sería igual a 4 por la constante. Entonces la constante es igual a un cuarto por el logaritmo natural de un medio. Entonces al realizar esta operación sería que nos daría que la constante es igual a menos 0,173. Entonces ya hallando C, reemplazamos en ecuación 3. Entonces tenemos que C es igual a 50 sobre la Euler a la menos 0,173. C es igual, pues al realizar esta ecuación, 59,44. Entonces, hallando la solución particular de la ecuación diferencial, tenemos que la temperatura es igual a 5 más 59,44 Euler a la menos 0,173 por la temperatura. Hallando la temperatura inicial de la habitación, que esto es dando respuesta a la pregunta del problema planteado. Entonces, temperatura por 0, vamos a hallarlo, que sería igual, temperatura es igual a 5 más 59,44, acá cancelamos Euler, y nos quedaría que la temperatura es igual a 5 más 59,44 y obtenemos que la temperatura inicial es igual a 64,44 grados Fahrenheit. Tenemos otra pregunta. De acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular? Y sub 0 más tiempo sub 0. Para hallar la ecuación particular se requieren formular dos ecuaciones con las que se deben hallar K, la constante, y C. Es decir, al existir dos incógnitas se requieren dos ecuaciones y así hallar una única solución, como se puede ver en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Y la última pregunta, ¿por qué esta solución particular encontrada en el anterior ítem es la solución de este problema? Porque para cada solución particular solo hay una única solución. Gracias.